Esto es Imagen Empresarial y en este programa he escuchado pues desde siempre, pero últimamente con más énfasis todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, por el hecho de que es una tecnología, o sea, a veces parece que es como, oye, ¿y qué? A Rodrigo le gusta mucho la tecnología y tal, y más bien lo que pasa es que lo atractivo para mí es el impacto económico de una plataforma transversal a la economía que así como el Internet pues transformó la realidad económica de todo el mundo, lo mismo está ocurriendo ahora. Hay quien lo alcanza a ver, hay quien no lo alcanza a ver. Y por eso me entusiasma mucho esta mañana conversar con Francisco Silva, el socio líder de consultoría en el Marketplace México Centroamérica de Deloitte. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a tu auditorio que nos escucha. Con gusto de saludarte. Y bueno, pues hoy nos traes un tema bien interesante que es la evolución de la función financiera a la luz de la inteligencia artificial. Más temprano en el programa ponía una entrevista que daba Jamie Dimon a Bloomberg, en donde hablaba de esto, ¿no? Cómo ellos en JP Morgan están con un equipo de más de 1,000 personas, justamente con el ángulo de la inteligencia generativa y su impacto en distintas áreas, digamos, del quehacer financiero en este sentido. ¿Qué están viendo en Deloitte con respecto a esto? Gracias Rodrigo. Sí, pues JP Morgan es un excelente ejemplo justamente. Lo que estamos viendo es una evolución, más que una revolución, esto es una evolución. ¿A qué me refiero con evolución? Pues tenemos la inteligencia artificial que realmente no es algo absolutamente nuevo, anda rondando en el medio de los negocios desde hace tiempo. Tecnologías que imitan el comportamiento humano, tecnologías que permiten hacer tareas autónomamente, tecnologías que aprenden, que tienen con base en ciertos algoritmos la capacidad de mejorarse a sí mismas, obteniendo retroalimentación del medio. Y ejemplos para las finanzas de la empresa de estas tecnologías originales de inteligencia artificial, pues por ejemplo, la automatización robótica de procesos, evaluaciones de riesgos para los clientes, evaluaciones de crédito, capacidad de definir, de forecastear cómo viene el efectivo en la organización, procesamiento de documentos. Y después vino la evolución, ¿no? Otro ámbito de la inteligencia artificial que es el machine learning, donde vemos igual aplicaciones para las finanzas como cadenas de suministro inteligentes, aplicando tecnologías como las que, haciendo un pequeño símil, utilizamos nosotros todos los días en nuestro automóvil para movernos, donde obtenemos retroalimentación en línea de lo que está pasando a nuestro alrededor, y la misma tecnología con base en esa información en línea nos permite tomar ciertas acciones. Aspectos, por ejemplo, que antes eran muy bonitos en el PowerPoint o en el Excel, donde, por ejemplo, conceptos como Activity-Based Costing, conceptos como Zero-Based Budgeting, no podían ser realmente aplicados en la vida real, ahora lo pueden hacer gracias a la inteligencia artificial y al Machine Learning. Temas como Predictive Forecasting, el realmente utilizar algoritmos más en línea para estimar a dónde viene el futuro, claramente están cambiando el medio. Aspectos que nos ayudan a cumplir, por ejemplo, nuestras cargas impositivas, a detectar aspectos que no están amarrando entre una perspectiva de la organización y otra perspectiva de la organización. Este tipo de situaciones, la verdad es que han cambiado mucho la finanza de la empresa. Y ahora, como dices tú muy bien, está la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que tiene la capacidad de crear contenido nuevo. Y esta inteligencia artificial generativa lo que nos permite es que aspectos, por ejemplo, como modelación de escenarios, lo podamos hacer de una manera muchísimo más interactiva con la tecnología. Aspectos como la creación de avatares inteligentes que permiten interactuar a la organización con otras organizaciones y con las mismas personas dentro de nuestra misma empresa. Aspectos como la capacidad de monitorear aspectos regulatorios, cosa que antes no se podía hacer. No es que vayamos a tener nosotros la capacidad con una confianza ciega, con una actitud de cero suposición de que todo está bien, confiar absolutamente en lo que se viene, pero tenemos, digamos, la capacidad de avanzar muy rápidamente y de tener los primeros borradores de un reporte, de tener las primeras evidencias de que algo está cambiando, y entonces es cuando el ser humano realmente entra a trabajar. Al final de cuentas, las tecnologías, y esto lo ha demostrado la historia, no son las que dirigen al ser humano, es el ser humano y las realidades de los negocios las que permiten dirigir hacia dónde va la tecnología. Claro. Ahora, cuando
cuando explicas, cuando te preguntan, digamos, desde esa óptica y hacías el recorrido, digamos, por ejemplo, del machine learning, de cómo se utilizaba y la inteligencia artificial generativa, ¿cómo explicas, digamos, esa diferencia entre estas dos fases, ¿no? Que obviamente a partir del 30 de noviembre del año pasado con el ChatGPT, que ya está cumpliendo un año, casi está por cumplir un año, bueno, pues se da, digamos, se convierte en un catalizador de cara a muchos procesos, digamos, que todavía estamos en una fase temprana, pensaría yo, pero ¿cómo explicas esa diferencia, digamos, entre la fase anterior de otras técnicas de cómputo y esta que pues se ha colocado en el centro de la discusión? Pues imagínate, la principal diferencia de la inteligencia artificial generativa con sus versiones anteriores es justamente la capacidad, ¿no? Como lo comentas, de crear contenido nuevo, ¿no? De crear texto, de crear imágenes, de crear videos, de crear voces. Y la capacidad que tú tienes de interactuar con la organización cambia radicalmente. Imagínate que estás adentro de la organización y tienes que interactuar con tu área de finanzas o con tu área de recursos humanos para saber cuántos días tienes de vacaciones. Ahora lo puedes hacer a través de un avatar inteligente. No tienes realmente que interactuar con un ser humano. Imagínate que eres un analista de negocios que quiere investigar o que quiere averiguar hacia dónde va cierta organización o qué tendencias económicas están afectando cierta organización utilizando una gran cantidad de datos. Lo puedes hacer a través de esta inteligencia artificial generativa. Realmente la diferencia es esa capacidad de crear. El boom que estamos viendo de 2 años para acá con estas herramientas como las que mencionas es justamente esa. Nos estamos empezando a imaginar las posibilidades, nos estamos también empezando a imaginar las limitaciones y estamos empezando a experimentar con las limitaciones, porque también hay limitaciones, y también estamos empezando a experimentar pues, con los aspectos que tenemos que cuidar de la inteligencia artificial, ¿no? Están aspectos como, oye, ¿realmente es confiable lo que me está dando? Hay un fenómeno que, tomando la traducción exacta del término en inglés que se está utilizando, que es el de las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? La inteligencia artificial tiene la capacidad de crear realidades que son creíbles cuando tal vez atrás hay información que no es correcta. Porque imagínate un ser humano o una persona, todos conocemos personas que son tan competentes en la manera como hablan, son tan contundentes en la manera como argumentan, que tú les crees lo que te dicen y posiblemente no te están diciendo algo que sea cierto. Entonces tenemos que empezar igual como seres humanos a cuidar que la información realmente sea la correcta y sea cierta. Igual están los aspectos éticos, los aspectos de que no cuide, que cuidemos realmente que la información tenga cierta propiedad intelectual, que no estemos brincándonos aspectos que pudieran incluso ser o tener un dejo de ilegalidad. Hay muchos aspectos que cuidar, pero justamente la evolución es esa. Lo que no pasaba antes es esa capacidad de crear nuevo contenido. Antes interpretábamos la información y había un ser humano 100% seguro entre la tecnología y el usuario, y hoy no necesariamente. Entonces, nosotros como ejecutivos, nosotros como responsables de las finanzas de la organización, tenemos que cuidar que eso pase. En Deloitte hemos desarrollado un marco de referencia, ya sabes que los consultores somos buenos para desarrollar marcos de referencia, para realmente analizar cuáles son los aspectos en las finanzas de la empresa que tienen beneficios. Claro. Y hay una Francisco, buena cantidad de te voy a interrumpir porque va a caer el corte automatizado y regresando del corte, te pediría si nos cuentas el marco de referencia desde la óptica financiera con respecto a esta inteligencia artificial generativa, que es como se le conoce, y los distintos aspectos que ya nos contabas. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Francisco Silva, socio líder de consultoría en el Marketplace México, Centroamérica de Deloitte. Y bueno, ya nos contabas, Francisco, de algunos aspectos, ¿no? Clave, obviamente. Uno de ellos tiene que ver con el sesgo cognitivo que pueda tener la data con la que se entrenan estos modelos de inteligencia artificial, generativos o generativa la inteligencia artificial. Y la otra parte, el tener cuidado con las alucinaciones, ¿no? Es decir, esta información que no es cierta,
que ocurre y que tiene que ver también, lo diría yo, con la creatividad. Cuando uno, y la forma más enfática de verlo es justamente cuando uno utiliza el buscador de Bing GPT, es decir, el de Microsoft, y te da 3 opciones: la muy factual, la medianamente factual y la muy creativa. Y en la muy creativa puede haber elementos, digamos, no correctos, que finalmente el ser humano es inherente. Si uno escucha un discurso político, uno pensaría que hay cierto grado de alucinación bajo la óptica de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es decir, cosas que suenan bien, pero que no son factualmente correctas, y son los aspectos. Pero antes del corte nos contabas justamente el marco de referencia que han desarrollado ustedes en Deloitte para entender estas tecnologías. Así es, Rodrigo. Imagínate, yo creo que una buena manera de entender cómo puede ayudar las finanzas de la organización, la inteligencia artificial, es verlo como un copiloto, ¿no? Como un analista muy inteligente con el que tú puedes trabajar. Posiblemente no vas a llevar al analista a una sesión de consejo, pero sí vas a confiar mucho en su información. Es ese copiloto, la inteligencia artificial para las finanzas, que te puede ayudar. Y realmente hay 9 áreas, las voy a repetir muy rápido, no voy a entrar a detalle en ninguna de ellas, donde tenemos que analizar cuál es la posibilidad que la inteligencia artificial nos da en cada uno de estos componentes de finanzas, ¿no? La parte estratégica de las finanzas, análisis de información, grandes cantidades de datos, es una. Toda la parte de planeación financiera y análisis, imaginémonos generación de escenarios, pregeneración de reportes, análisis de variaciones, es otra. Las finanzas de las unidades de negocio, es la tercera. ¿Cómo podemos nosotros contemplar cada una de nuestras marcas, cada una de nuestras geografías, cómo analizarla? La inteligencia artificial nos puede ayudar. La parte transaccional de las finanzas es la cuarta. ¿Cómo aceleramos, cómo optimizamos la operación per se de finanzas? Finanzas también es una pequeña fabriquita. ¿Cómo la optimizamos? ¿Cómo sacamos más rápido los procesos? ¿Cómo hacemos que la información fluya mejor? ¿Cómo gestionamos mejor los datos? Los datos es un componente muy importante que a lo mejor nos da para otra sesión completa. La quinta es la Contraloría, todo lo que es generación de reportes, todo lo que es la contabilización de las transacciones, cómo la podemos mejorar, es el quinto componente. La función de auditoría interna, análisis de riesgos, definición de elementos de control. La inteligencia artificial puede cambiar mucho la manera como estamos trabajando con esos componentes. Todo lo que tiene que ver con tesorería, imaginémonos la predicción en los flujos de efectivo, la determinación de las mejores estructuras de capital, la determinación de las mejores asignaciones de capital, aspectos importantes. La parte de impuestos, imaginémonos las posibilidades que nos da de conciliar mejor la información, de detectar áreas de oportunidad, de detectar riesgos desde el punto de vista impositivo, que es muy importante, y posiblemente la más visual de todas, ¿no? La que tal vez tenemos en la mente cuando hablamos de una empresa pública y nos imaginamos una sesión donde está el director de finanzas y el director general comentando con analistas, comentando con inversionistas cuáles fueron los resultados de la empresa, hacia dónde va. Imaginémonos la capacidad de desarrollar reportes, comunicaciones, análisis predictivos, análisis de creación de valor, análisis de interacción con el medio ambiente. Esas capacidades que hoy tenemos, que apenas hace 3 o 4 años nos hubiera costado trabajo siquiera imaginar, las podemos contemplar. Entonces, estas 9 áreas, si las analizamos una por una, vamos a tener un marco de referencia bastante práctico, bastante útil desde el punto de vista de imaginarnos cómo podemos utilizar estas nuevas tecnologías para mejorar las finanzas de la organización, Rodrigo. Claro, súper interesante, Francisco. Y sobre todo, sabes que me hacías reflexionar en términos de, por un lado, una de las características que tiene esta tecnología, esta inteligencia artificial generativa, es la correlación de puntos no aparentes. Hace un momento yo mencionaba la parte creativa, que se convierte en un buen interlocutor para generar nuevas ideas, nuevos enfoques. Obviamente esto aplica desde el punto de vista financiero, pero en el área financiera en particular, referido a lo que mencionabas en el bloque pasado en términos de tener cuidado con las alucinaciones, afortunadamente en el tema financiero los números tienen que cuadrar, ¿no? Entonces te puede dar
puede ser, digamos, un interlocutor que te ayuda a generar nuevos ámbitos de análisis, marcos de referencia para comparar dos datasets, digamos, dos bases de datos y generar correlaciones que a lo mejor no se nos hubieran ocurrido, o que te ayuda a tener un colega ahí 24/7 con el que puedas interactuar, pero finalmente habrá una parte en donde el número tiene que cuadrar, ¿no? Si tú haces una proyección de números para el próximo trimestre o una auditoría de los números que ya tienes, pues eso cuadrará y ahí hay un componente todavía humano, o otros mecanismos, no necesariamente de inteligencia artificial generativa, pero sí de comparaciones y procesos de cálculo automáticos que te cuadran el número, ¿no? Y ahí se complementa, digamos, con lo que puede ser otras tecnologías. Pues fascinante, bien interesante el marco de referencia que nos propones, Francisco. Te agradezco mucho la entrevista. Al contrario, Rodrigo, saludos y un gusto. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Francisco Silva, el socio líder de consultoría en el Marketplace México Centroamérica de Deloitte.